Hay cosas que uno aprende con los años a no mencionar en voz alta, no porque sean mentiras, sino precisamente porque podrían ser demasiado reales. Lo que voy a contarte hoy forma parte de esa categoría de asuntos que permanecen en los márgenes de lo que la historia oficial permite registrar, de esos archivos que no desaparecen del todo, pero que tampoco llegan a circular con libertad. Durante años guardé silencio sobre este caso. No porque me lo hubieran pedido, sino porque cada vez que intentaba ordenar los hechos, algo en mí se resistía a darles forma definitiva. Como si ponerlos en palabras fuera, de algún modo, confirmar algo que todavía no estoy seguro de querer confirmar. Pero hay un momento en que el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. Y creo que ese momento ha llegado. Lo que voy a narrar tiene que ver con un pastor, con una profecía, con una muerte que llegó demasiado pronto y con preguntas que siguen abiertas décadas después de que todo ocurriera. Tiene que ver también con algo más profundo, con esa sensación persistente de que el universo nos está enviando mensajes que no sabemos leer o que quizás no queremos leer, porque lo que dicen nos obligaría a replantearlo todo. Empecemos desde el principio, aunque en esta historia al principio no es fácil de ubicar. Conocí el caso por primera vez a través de un contacto que prefirió no ser nombrado jamás. Era un hombre de mediana edad, de esos que han pasado suficiente tiempo cerca del poder como para saber que ciertas verdades tienen un precio. Me llamó una tarde de otoño, sin previo aviso, con esa voz de quien ha esperado demasiado tiempo para hablar. Me dijo que tenía información sobre un suceso que había sido sistemáticamente ignorado por los medios, por las instituciones religiosas y por los círculos académicos que deberían haberlo investigado. Me dijo que un pastor había muerto poco después de revelar algo que, según sus palabras, no debía haber salido de ciertos ámbitos. Le pregunté si podía darme más detalles. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Y luego me dijo que me enviaría documentación, que yo sabría qué hacer con ella. Esa fue la última vez que hablé con él. Los documentos llegaron 3 semanas después, en un sobre sin remitente con hojas fotocopiadas y algunas notas manuscritas cuya letra reconocí como la suya. Desde ese día este caso no me ha abandonado. Para entender lo que ocurrió hay que situarse en un contexto que va mucho más allá de los hechos inmediatos. Hay que entender que existen personas en el mundo que por su posición, por su sensibilidad o por razones que ni ellos mismos comprenden del todo, parecen tener acceso a capas de la realidad que permanecen invisibles para la mayoría. Pastores, sacerdotes, chamanes, científicos en los márgenes de sus disciplinas, aviadores que han visto cosas en el cielo que no figuran en ningún manual. Personas que en algún momento de sus vidas se topan con algo que no encaja, que no cabe en los moldes habituales y que a partir de ese encuentro ya no pueden volver a ser quienes eran. El pastor del que voy a hablar era uno de ellos. Y lo que lo diferenciaba de otros casos similares no era solo lo que había visto o escuchado, sino la forma en que decidió compartirlo y las consecuencias que esa decisión tuvo sobre su vida. Su nombre no importa ahora mismo, o más bien importa demasiado como para pronunciarlo a la ligera. Era un hombre conocido en su comunidad, respetado, de esos que generan confianza no por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Había dedicado décadas de su vida a estudiar textos sagrados, a interpretar señales, a escuchar a personas que venían a él cargadas de experiencias que no sabían cómo procesar. Era en el mejor sentido de la palabra un intermediario, alguien que vivía en el espacio entre lo visible y lo invisible. Quienes lo conocieron coinciden en algo: era un hombre sereno, de esos que no se alteran fácilmente, que han visto suficiente sufrimiento humano como para no sorprenderse ante nada. Por eso lo que ocurrió en los últimos meses de su vida resultó tan desconcertante para todos los que lo rodeaban. Algo lo había sacudido desde dentro y ese algo tenía forma de profecía. No usaré esa palabra a la ligera. La profecía, en su sentido más antiguo y más honesto, no es necesariamente una predicción del futuro. Es más bien una lectura del presente que revela lo que está oculto en las estructuras profundas de la realidad. Es ver lo que está sucediendo debajo de lo que parece estar sucediendo. Y lo que este pastor había visto o recibido o comprendido, dependiendo de cómo se quiera interpretar, era precisamente eso: una lectura de algo que estaba ocurriendo en el mundo, en la humanidad, en el tejido mismo de la existencia que la mayoría de las personas no podía o no quería percibir. Quienes estuvieron presentes cuando comenzó a hablar de ello dicen que su tono no era el de alguien que improvisa o exagera. Era el tono de alguien que ha visto algo con una claridad que duele, que ha entendido algo que preferiría no haber entendido, que habla
porque siente que no hablar sería una traición. ¿Qué fue exactamente lo que reveló? Esa es la pregunta central. Y la respuesta, como ocurre siempre en estos casos, no es simple ni lineal. Lo que se sabe, a través de testimonios de personas que lo escucharon directamente, es que el pastor habló de una transformación inminente, no en el sentido apocalíptico y espectacular que tantas veces se ha usado para manipular a las masas, sino en un sentido más sutil y por eso mismo más perturbador. Habló de un cambio en la naturaleza de la conciencia humana. Habló de una especie de umbral que la humanidad estaba a punto de cruzar, o que ya estaba cruzando sin saberlo. Un umbral tras el cual nada volvería a ser como antes. No en términos de catástrofe externa, sino en términos de lo que los seres humanos serían capaces de percibir, de sentir, de comprender sobre sí mismos y sobre el universo que habitaban. Y habló de fuerzas no necesariamente malignas, pero sí enormemente poderosas que tenían interés en que ese umbral no fuera cruzado. O que fuera cruzado de una manera determinada, controlada, que preservara ciertas estructuras de poder que llevan siglos funcionando en la sombra. Sé que esto puede sonar a territorio familiar para quienes han seguido este tipo de investigaciones durante años. Sé que hay una cierta fatiga ante narrativas que hablan de poderes ocultos y transformaciones cósmicas. Pero lo que hace diferente este caso es precisamente la fuente. No era un predicador sensacionalista buscando audiencia. No era un personaje marginal con historial de excentricidades. Era un hombre que durante toda su vida había sido, si acaso, demasiado cauto, demasiado medido, demasiado reticente a hacer afirmaciones que no pudiera sostener con evidencia. Eso es lo que hace que sus palabras en este contexto adquieran un peso diferente. Porque para que alguien así hable, para que alguien así rompa décadas de prudencia y diga en voz alta lo que ha visto, tiene que haber ocurrido algo que no le dejó otra opción. Uno de los testimonios que llegaron a mis manos es el de una mujer que asistió a uno de los últimos sermones del pastor. Prefirió no dar su nombre completo. Se identificó solo como M. Me escribió una carta larga, detallada, con esa precisión de quien ha repasado un recuerdo miles de veces, intentando asegurarse de no haber malinterpretado nada. Según su relato, el pastor comenzó ese día de manera completamente normal. Habló de textos que había leído, de reflexiones sobre la naturaleza del alma, de la importancia de mantener la atención despierta en tiempos de confusión, pero en un momento determinado a mitad del discurso se detuvo. Hubo un silencio que ella describió como diferente a todos los silencios que había vivido en ese espacio. No era un silencio de pausa o de búsqueda de palabras. Era, según sus palabras exactas, el silencio de alguien que acaba de ver algo que no estaba esperando ver. Y luego habló. Y lo que dijo fue esto, o algo muy parecido a esto, porque M reconoció que intentó recordarlo con la mayor fidelidad posible, pero que no pudo grabar sus palabras exactas. Dijo que había recibido una visión, que en esa visión había visto a la humanidad en un punto de bifurcación, que uno de los caminos llevaba a una expansión de la conciencia sin precedentes en la historia de la especie, y que el otro camino llevaba a algo que él llamó el gran olvido. Un estado en el que los seres humanos perderían progresivamente la capacidad de conectar con lo esencial, con lo profundo, con lo que los hace verdaderamente humanos. Y que las señales de que ese segundo camino estaba siendo elegido, o más bien impuesto, eran ya visibles para quien supiera mirar. M dijo que mientras el pastor hablaba, la temperatura en la sala pareció cambiar. Que varias personas lloraron sin saber exactamente por qué. Que cuando terminó nadie aplaudió ni habló, que simplemente se quedaron sentados en silencio durante lo que parecieron varios minutos, como si necesitaran tiempo para procesar algo que había entrado en ellos de una manera que no era estrictamente verbal. Y luego añadió algo que me pareció especialmente significativo. Dijo que el pastor, al terminar, no parecía aliviado, que parecía, al contrario, más cargado que antes. Como si hablar de ello no hubiera reducido el peso, sino que lo hubiera hecho más real, más definitivo. Como si ponerlo en palabras hubiera sido un punto de no retorno. Lo que ocurrió en las semanas siguientes es donde la historia se vuelve más oscura. El pastor comenzó a recibir presiones, no de manera violenta ni explícita, sino de esa manera sutil que es en realidad más inquietante que la violencia directa. Personas que antes lo apoyaban comenzaron a distanciarse. Hubo conversaciones privadas en las que se le sugirió que moderara su discurso, que reconsiderara la conveniencia de hablar de ciertas cosas en público. Alguien de su propia comunidad, alguien en quien confiaba, le dijo que sus palabras estaban generando incomodidad en ciertos círculos. Cuando le preguntó en qué círculos, la respuesta fue vaga.
suficientemente vaga como para ser más amenazante que cualquier nombre concreto. El pastor no se calló, siguió hablando, siguió compartiendo lo que había visto y comenzó también a escribirlo. Hay páginas manuscritas, fragmentos de lo que parece haber sido un intento de sistematizar todo lo que había recibido en esa visión o en esas visiones, porque al parecer no fue una sola vez, sino varias, que circularon durante un tiempo entre personas de su confianza antes de desaparecer casi por completo. Digo casi porque algunos de esos fragmentos llegaron a mis manos, no todos, no los suficientes como para tener un cuadro completo, pero sí los suficientes como para entender que lo que el pastor estaba intentando articular no era un mensaje simple ni fácilmente descartable. Hablaba de estructuras invisibles que organizan la percepción humana de la realidad. Hablaba de lo que él llamaba velos, capas de condicionamiento que impiden a los seres humanos ver lo que realmente está ocurriendo en el universo y en sus propias vidas. Hablaba de la posibilidad de que la conciencia humana sea algo radicalmente diferente de lo que la ciencia convencional ha asumido hasta ahora. No como una producción del cerebro, sino como algo que el cerebro recibe, como una antena que sintoniza una frecuencia que existe independientemente de ella, y hablaba de señales. Señales que estaban apareciendo en el mundo, en el cielo, en los sueños de las personas, en las anomalías que los científicos registraban, pero no publicaban, que indicaban que algo estaba cambiando en esa frecuencia. Algo grande, algo que afectaría a cada ser humano sobre la faz de la Tierra. ¿Y si lo que creemos saber sobre la naturaleza de la conciencia no es más que la versión más conveniente para quienes tienen interés en que no miremos demasiado hacia adentro? ¿Y si hay dimensiones de la experiencia humana que han sido sistemáticamente marginadas, ridiculizadas o directamente suprimidas precisamente porque su reconocimiento cambiaría demasiadas cosas? Estas no son preguntas que yo invente, son preguntas que emergen naturalmente de los textos del pastor, de los testimonios de quienes lo escucharon, de los fragmentos que sobrevivieron a lo que sea que ocurrió después. Porque lo que ocurrió después es la parte más difícil de narrar. El pastor murió. Murió de manera relativamente repentina, con una rapidez que sorprendió a todos los que lo conocían y que él mismo, según varios testimonios, parecía haber anticipado. No de manera dramática, no con grandes anuncios, sino con esa serenidad inquietante de quien sabe que el tiempo que le queda es limitado y decide usarlo bien. En sus últimas semanas intensificó su actividad, habló con más personas, compartió más fragmentos de sus escritos, tuvo conversaciones largas y profundas con individuos que habían sido, hasta ese momento, simples conocidos. Como si estuviera haciendo un inventario, distribuyendo lo que sabía entre las personas que consideraba más capaces de preservarlo y de darle continuidad. La causa oficial de su muerte fue una enfermedad. Una de esas enfermedades que llegan deprisa y no dan tiempo a mucho. No voy a especular sobre si hubo algo más detrás. No tengo evidencia suficiente para hacer esa afirmación. Pero sí puedo decir que la rapidez del proceso, combinada con el momento en que ocurrió, combinada con las presiones que había recibido en las semanas previas, combinada con la desaparición de gran parte de sus escritos, son elementos que, juntos, resultan difíciles de ignorar. Hay un detalle que aparece en varios de los testimonios que recopilé y que me parece especialmente significativo. En una de sus últimas conversaciones conocidas, el pastor dijo algo que quien lo escuchó tardó años en compartir con alguien más. Dijo que no tenía miedo, que lo que había visto, lo que le había sido mostrado, le había dado una certeza sobre la continuidad de la conciencia que ninguna amenaza podía quitarle. Dijo que la muerte, tal como la mayoría de las personas la entendía, era una ilusión. No en el sentido banal de que no existía, sino en el sentido de que lo que llamamos muerte es en realidad una transición hacia una forma de existencia que nuestros instrumentos actuales no pueden medir, pero que es tan real como cualquier cosa que podamos tocar o ver. Y dijo que esta certeza no venía de la fe en el sentido convencional de la palabra. Venía de algo que había experimentado directamente, de algo que había visto, de algo que, según sus palabras, era más real que cualquier cosa que hubiera vivido hasta ese momento. Esto me lleva a un territorio que he explorado durante años y que sigue siendo para mí uno de los más fascinantes y perturbadores de todos. El territorio de las experiencias cercanas a la muerte, de los estados alterados de conciencia, de los encuentros con lo que algunos llaman el otro lado y otros llaman simplemente lo desconocido. He hablado con personas que han estado en ese umbral y han regresado. He leído cientos de testimonios. He revisado la literatura científica que existe al respecto
que es más abundante y más seria de lo que la mayoría de la gente sabe. Y lo que emerge de todo ese material es algo que resulta muy difícil de despachar con una explicación puramente neurológica. Hay algo que ocurre en esos momentos que parece tener una consistencia notable entre personas de culturas, épocas y contextos completamente diferentes. Algo que apunta hacia una realidad que trasciende lo que normalmente consideramos real. El pastor había tenido, según sus propios testimonios y según lo que compartió con personas cercanas, experiencias de este tipo. No necesariamente en el contexto de una crisis médica, sino en el contexto de estados meditativos profundos, de momentos de oración intensa, de esos instantes en que la mente se aquieta lo suficiente como para que algo más pueda hacerse presente. Y lo que se le había hecho presente, lo que había llegado a él en esos momentos, era precisamente el origen de lo que luego intentó articular como profecía. No era información que hubiera buscado, era información que había recibido. Y esa distinción para él era fundamental, porque la información recibida tiene un peso diferente a la información buscada. Tiene la textura de lo verdadero, de lo inevitablemente verdadero, que es difícil de ignorar aunque uno quisiera hacerlo. Permíteme detenerme aquí un momento y preguntarte algo directamente. ¿Has tenido alguna vez la sensación de saber algo que no puedes explicar cómo sabes? De tener una certeza que no viene de ningún razonamiento lógico, sino de algún lugar más profundo, más silencioso? De haber visto, aunque sea por un instante, algo que no encajaba en el mapa habitual de la realidad y que sin embargo parecía más real que cualquier cosa que ese mapa contenía. Si la respuesta es sí, entonces sabes de qué estoy hablando. Y si la respuesta es no, quizás vale la pena preguntarse si no es que no ha ocurrido, sino que ha ocurrido y no lo has reconocido porque no tenías el marco para reconocerlo. Volvamos al caso. Uno de los elementos más intrigantes de todo lo que el pastor dejó entre sus escritos fragmentarios y los testimonios de quienes lo escucharon es una descripción específica que aparece en varias fuentes independientes, con una consistencia que resulta llamativa. Una descripción de lo que él llamaba los guardianes del umbral, no en el sentido mitológico o folclórico que esa expresión puede evocar, sino en un sentido que él intentaba articular con la mayor precisión posible. Hablaba de entidades, o de fuerzas, o de principios que existen en los márgenes de la percepción humana ordinaria y que tienen una función que él describía como ambigua. Por un lado, parecen actuar como filtros, como mecanismos que protegen a la conciencia humana de una exposición demasiado abrupta a realidades que podría no estar preparada para integrar. Por otro lado, en ciertos contextos y bajo ciertas condiciones, esos mismos filtros pueden convertirse en obstáculos, en barreras que impiden el acceso a dimensiones de la experiencia que serían transformadoras, que serían, en su sentido más profundo, liberadoras. Esta descripción me recordó inmediatamente algo que había leído años antes en investigaciones sobre estados alterados de conciencia y sobre lo que algunas tradiciones espirituales llaman el bardo, el espacio intermedio, entre estados de existencia. La idea de que hay capas de realidad que normalmente no percibimos no porque no existan, sino porque nuestra percepción ordinaria está sintonizada en una frecuencia muy específica y muy limitada. Y que hay maneras, algunas accidentales y otras deliberadas, de ampliar esa frecuencia y acceder a lo que normalmente permanece invisible. El pastor no estaba inventando nada nuevo. Estaba llegando desde su propia experiencia y desde su propio marco de referencia a conclusiones que resonaban con lo que otros exploradores de la conciencia habían llegado desde caminos completamente diferentes. Y esa convergencia, esa consistencia entre fuentes independientes, es precisamente lo que hace que este tipo de material sea tan difícil de descartar. Pero lo más inquietante no era la descripción de los guardianes del umbral en sí misma. Lo más inquietante era lo que el pastor decía sobre el momento presente. Sobre este momento, sobre este periodo histórico específico que estamos viviendo. Porque según lo que él había visto y lo que había intentado articular, estamos en un punto de una fragilidad y de una importancia excepcionales. Un punto en que las estructuras que han organizado la percepción humana durante siglos están siendo sometidas a tensiones que podrían fragmentarlas. Un punto en que la posibilidad de una expansión genuina de la conciencia es real, más real que en muchos periodos anteriores. Pero también un punto en que los mecanismos de cierre, de control, de reducción de la experiencia humana a sus dimensiones más superficiales están operando con una intensidad que él describía como sin precedentes y
El resultado de esa tensión, el resultado de ese enfrentamiento entre apertura y cierre, entre expansión y contracción, es algo que él no veía como inevitable en ninguno de los dos sentidos. Dependía, según sus palabras, de elecciones individuales y colectivas que se estaban tomando en este momento, muchas veces sin que quienes las tomaban fueran conscientes de su verdadero alcance. ¿Qué tipo de elecciones? Esta es la pregunta que más me ha ocupado desde que comencé a estudiar este caso, y la respuesta que emerge de los textos del pastor no es la que uno podría esperar. No habla de elecciones políticas, ni económicas, ni sociales en el sentido convencional. Habla de elecciones de atención. De elecciones sobre dónde ponemos nuestra conciencia, sobre qué alimentamos con nuestra energía y con nuestro foco. Habla de la diferencia entre vivir en la superficie de la experiencia, en el ruido constante de lo inmediato y lo superficial, y vivir con una presencia que reconoce la profundidad de cada momento. Habla de la capacidad de silencio como una forma de resistencia, de la capacidad de pregunta genuina como una forma de apertura, de la disposición a tolerar la incertidumbre, a no cerrar prematuramente las preguntas grandes, como una condición necesaria para cualquier expansión real de la comprensión. Hay algo en esto que me parece profundamente coherente con lo que la investigación más honesta sobre la conciencia humana viene sugiriendo desde hace décadas. La idea de que la calidad de nuestra atención no es un dato neutral, sino una variable fundamental que determina qué tipo de realidad experimentamos. Que no somos receptores pasivos de un mundo exterior fijo, sino participantes activos en la construcción de lo que percibimos. Y que hay formas de participar en esa construcción que amplían la experiencia y formas que la reducen. El pastor no era un neurocientífico ni un filósofo académico. Era un hombre que había llegado a estas conclusiones desde la experiencia directa, desde años de observación paciente de la conciencia propia y ajena, desde encuentros con lo que él sentía como una inteligencia que trasciende la individual. Y eso, paradójicamente, puede hacer sus conclusiones más valiosas que las de alguien que ha llegado al mismo lugar a través del razonamiento abstracto. Déjame contarte algo que ocurrió durante mi propia investigación de este caso y que todavía no sé cómo interpretar del todo. Meses después de recibir los documentos iniciales, mientras revisaba los fragmentos manuscritos del pastor, encontré una referencia que me resultó completamente inesperada. Una referencia a algo que él llamaba las señales del cielo, no en un sentido metafórico, sino aparentemente literal. Hablaba de fenómenos observados en el cielo, de luces que no correspondían a ningún objeto identificable, de movimientos que desafiaban las leyes conocidas de la física, que él describía no como amenazas ni como maravillas tecnológicas, sino como indicadores, como señales de que la membrana entre lo visible y lo invisible se estaba volviendo más permeable, como si el universo mismo estuviera comunicando algo a través de esas anomalías, algo que la mente racional tendía a descartar precisamente porque no encajaba en sus categorías. Esto me llevó a un territorio que conozco bien. He pasado años investigando fenómenos aéreos no identificados, no desde la perspectiva del espectáculo mediático, sino desde la perspectiva de lo que realmente se sabe y de lo que sistemáticamente se ha ignorado o suprimido. He hablado con pilotos militares y civiles que han visto cosas que no deberían existir según los parámetros de la física convencional. He revisado informes que circularon durante años en archivos restringidos antes de que una pequeña parte de ellos fuera desclasificada. Y lo que emerge de todo ese material no es simplemente la historia de objetos extraños en el cielo. Es la historia de una realidad más compleja, más estratificada, más interconectada de lo que el paradigma dominante está dispuesto a reconocer. Una realidad en la que la distinción entre lo físico y lo no físico, entre lo material y lo espiritual, entre lo interior y lo exterior, puede ser mucho menos nítida de lo que asumimos. El pastor había llegado a conclusiones similares desde un camino completamente diferente, y esa convergencia, esa llegada al mismo punto desde caminos distintos, es algo que encuentro enormemente significativo. No porque pruebe nada en el sentido científico convencional, sino porque sugiere que hay algo ahí, algo que diversas formas de exploración genuina de la realidad están tocando, aunque cada una lo nombre de manera diferente y lo enmarque en categorías distintas. El piloto que ve algo en el cielo que no puede explicar y el pastor que recibe en meditación una visión que tampoco puede explicar completamente están quizás rozando el mismo misterio desde lados opuestos. Hay un fragmento específico de los escritos del pastor que quiero compartir contigo. Es breve pero denso
dice en esencia que la humanidad está siendo sometida a una prueba que no reconoce como tal. Que esa prueba no tiene que ver con la supervivencia física ni con el éxito material, sino con algo más fundamental, con la capacidad de mantener viva la pregunta, con la disposición a no cerrar prematuramente el libro de lo posible, con la voluntad de permanecer abiertos a dimensiones de la experiencia que no caben en los marcos habituales. Y dice que las fuerzas que se oponen a esa apertura no son necesariamente externas, que la mayor parte de la resistencia viene de dentro, del miedo a lo desconocido, de la preferencia por la certeza cómoda sobre la verdad incómoda, de la tendencia a elegir el mapa conocido sobre el territorio inexplorado. Y que el trabajo, si es que hay un trabajo que hacer en este momento, es precisamente ese: aprender a tolerar la vastedad de lo que no sabemos sin caer en el pánico ni en la negación. Hay algo en estas palabras que resuena de una manera que va más allá de lo intelectual, que toca algo que reconozco en mi propia experiencia de años de investigación en estos territorios. La sensación de que cada respuesta que encuentras abre 3 preguntas nuevas, la sensación de que el misterio no se reduce con el conocimiento, sino que se profundiza. Y que esa profundización, lejos de ser frustrante, es en realidad lo más parecido a la verdad que uno puede alcanzar. Porque la verdad, si es que existe algo que merece ese nombre en estos dominios, no es un punto de llegada. Es un movimiento perpetuo hacia adentro y hacia afuera, hacia lo más pequeño y hacia lo más grande, hacia lo más cercano y hacia lo más lejano. Pero volvamos a los hechos, porque hay más elementos de este caso que merecen atención. Después de la muerte del pastor, como mencioné antes, gran parte de sus escritos desapareció. No de manera dramática ni de golpe, sino gradualmente, de esa manera en que las cosas desaparecen cuando nadie está prestando atención específicamente a su conservación. Algunos de los que los tenían los guardaron y luego no supieron dónde los habían guardado. Otros los prestaron y no los recuperaron. Otros simplemente se perdieron en los movimientos y reorganizaciones que inevitablemente siguen a la muerte de alguien. O eso es lo que dicen. Porque hay al menos 2 personas que afirman que ciertos documentos específicos desaparecieron de maneras que no pueden explicar con esa lógica ordinaria, que estaban en lugares seguros y luego simplemente no estaban. Sin explicación, sin rastro. No voy a afirmar que hubo una intervención deliberada para borrar el legado del pastor. No tengo evidencia suficiente para eso. Pero sí puedo decir que el patrón de desaparición de sus escritos es coherente con lo que he visto en otros casos donde alguien con acceso a información sensible muere y esa información se vuelve difícil de rastrear. Es un patrón que conozco y reconocerlo no me obliga a atribuirle una causa específica. Me obliga simplemente a no ignorarlo. Lo que sí sobrevivió, los fragmentos que llegaron a mis manos y los testimonios de quienes lo escucharon, es suficiente para construir una imagen, incompleta pero coherente, de lo que el pastor estaba intentando comunicar. Y esa imagen, cuanto más la contemplo, más me parece que apunta hacia algo que trasciende el caso individual. Que lo que este hombre estaba articulando no era simplemente su visión personal o su interpretación particular de la realidad. Era algo que estaba recibiendo desde algún lugar, desde alguna dimensión de la experiencia que tiene una objetividad propia, que existe independientemente de él y que seguirá existiendo independientemente de que sus palabras se conserven o no. Quiero hablar ahora de algo que aparece en los márgenes de este caso, pero que me parece fundamental para entenderlo en su dimensión más profunda. Me refiero a la cuestión de la muerte como transformación. El pastor en sus últimas semanas habló de esto con una frecuencia que sus allegados notaron como significativa. No con el tono de alguien que tiene miedo a morir, ni con el tono de alguien que está haciendo las paces con algo inevitable. Con el tono de alguien que ha llegado a una comprensión genuina de lo que la muerte es y de lo que no es. Una comprensión que no venía de ninguna doctrina teológica específica, sino de algo que había experimentado directamente en esos estados profundos de los que hablé antes. Y lo que decía era esto, que la muerte, tal como la entendemos habitualmente como fin, como cesación, como pérdida definitiva, es una ilusión generada por la limitación de nuestra perspectiva. Que lo que llamamos muerte es, en realidad, un cambio de estado, una transición entre formas de existencia, que la conciencia que somos no desaparece, sino que se transforma, que continúa, que se expande hacia dimensiones que desde aquí no podemos percibir, pero que son tan reales como cualquier cosa que percibimos desde aquí. Esto no es una idea nueva.
Aparece en prácticamente todas las tradiciones espirituales de la humanidad en formas diversas pero con una consistencia de fondo notable. Aparece también de manera más reciente y más sorprendente en los bordes de la investigación científica sobre la conciencia. Hay físicos cuánticos que hablan de la conciencia como un campo no local, no confinado al cerebro ni al cuerpo, que persiste más allá de la muerte física. Hay neurocientíficos que han estudiado experiencias cercanas a la muerte y que han llegado a conclusiones que no pueden conciliar con el modelo materialista convencional. Hay investigadores que han documentado casos de personas que, durante estados de muerte clínica, tuvieron experiencias verificables de percepción de hechos y situaciones que no podían haber conocido por medios ordinarios. El debate sobre qué significa todo esto está abierto y debe permanecer abierto, porque cerrarlo prematuramente en cualquier dirección sería una traición a la honestidad intelectual que este tipo de investigación exige. Lo que el pastor añadía a este debate, desde su perspectiva específica, era algo que encuentro particularmente valioso. Decía que la comprensión de la muerte como transformación no es simplemente una consolación filosófica o espiritual. Es una información práctica con consecuencias directas sobre cómo vivimos. Porque si la conciencia continúa, si lo que somos en un nivel más profundo no desaparece con el cuerpo, entonces las elecciones que hacemos aquí, la calidad de nuestra atención, la profundidad de nuestra presencia, honestidad de nuestro amor adquieren un peso diferente. No el peso de la angustia existencial, sino el peso de lo que realmente importa. El peso de lo que permanece cuando todo lo superficial se disuelve. Puedes dejar en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia que te haya hecho cuestionarte la naturaleza de la conciencia o de la muerte. No te pido que lo expliques ni que lo justifiques. Solo que lo menciones si ocurrió, porque hay más personas que han vivido ese tipo de experiencias de lo que la narrativa dominante sugiere. Y hay algo importante en saber que no estás solo en eso. Hay otro elemento de este caso que no he mencionado todavía y que creo que merece un espacio propio. Me refiero a las personas que conocieron al pastor y que, después de su muerte, experimentaron cosas que no saben cómo explicar. No estoy hablando de apariciones ni de fenómenos paranormales en el sentido espectacular. Estoy hablando de algo más sutil y por eso mismo más difícil de descartar. Sueños extraordinariamente vívidos en los que el pastor aparecía y comunicaba algo. Momentos de claridad repentina en los que una idea, una comprensión, llegaba con una intensidad y una precisión que no parecía venir del proceso habitual del pensamiento. Sensaciones de presencia en momentos de silencio o de meditación. Coincidencias, o lo que algunos llamarían coincidencias, en las que un libro se abría en la página exacta que necesitaban leer. O una conversación con un extraño tocaba exactamente el tema que habían estado procesando. Internamente, sé que esto puede sonar a wishful thinking, a la tendencia humana a encontrar patrones donde solo hay aleatoriedad, y no puedo descartarlo completamente. Pero lo que me llama la atención es la consistencia entre personas que no se conocen entre sí, que vivían en lugares diferentes, que tenían marcos de referencia distintos. Esa consistencia no prueba nada, pero es un dato. Y los datos, todos los datos, merecen atención antes de ser descartados. Uno de los testimonios más impactantes que recibí fue el de un hombre que había sido, durante años, uno de los más escépticos del entorno del pastor. Un hombre con formación científica que había asistido a sus sermones más por respeto personal que por convicción, que había escuchado sus palabras sobre la conciencia y sobre las visiones con la benevolencia de quien no quiere herir a alguien que aprecia, pero que no puede tomarse en serio lo que dice. Ese hombre me escribió para contarme que 3 meses después de la muerte del pastor tuvo una experiencia que lo cambió. No quiso darme detalles específicos. Solo me dijo que fue algo que ocurrió en un momento completamente ordinario, que no había buscado ni esperado, que duró apenas unos segundos, pero que tuvo la textura de lo absolutamente real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y que después de eso ya no pudo seguir siendo escéptico de la misma manera. No porque hubiera adoptado ninguna creencia específica, sino porque había visto, aunque fuera por un instante, que la realidad era más grande de lo que su mapa habitual podía contener. Este tipo de experiencias, estas irrupciones de algo diferente en la textura ordinaria de la vida, son quizás el hilo más consistente que corre a través de todos los casos que he investigado durante años. El piloto que ve algo en el cielo que no debería estar ahí. El científico que en un momento de silencio inesperado tiene una comprensión que trasciende su campo de especialización. El enfermo que en el umbral de la muerte experimenta algo que lo lleva de vuelta con una certeza nueva. El pastor que en meditación profunda recibe una visión que no buscaba.
Son experiencias diferentes, en contextos diferentes, interpretadas desde marcos diferentes, pero todas apuntan en la misma dirección. Todas sugieren que la realidad que habitualmente percibimos es una fracción de la realidad que existe, que hay más, mucho más, y que ese más no está en algún lugar lejano e inaccesible. Está aquí, ahora, en los márgenes de la percepción ordinaria, esperando ser reconocido. La profecía del pastor, si es que podemos llamarla así, no era en realidad una predicción sobre eventos externos. Era una descripción de una tensión interna a la humanidad, una tensión entre la tendencia a cerrarse y la posibilidad de abrirse, entre el miedo que contrae y el amor que expande, entre la ilusión de separación y la realidad de conexión. Y lo que él veía, lo que le había sido mostrado en esas visiones, era que esa tensión estaba llegando a un punto de máxima intensidad, que el momento presente era un momento de elección, no solo política o social, sino profundamente existencial. Un momento en que cada ser humano, en la intimidad de su propia conciencia, estaba siendo llamado a elegir qué tipo de realidad quería habitar, y que esa elección, multiplicada por miles de millones de individuos, tenía consecuencias que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera de esos individuos podía imaginar. Hay algo en esto que me resulta simultáneamente aterrador y esperanzador. Aterrador porque implica una responsabilidad que la mayoría de nosotros preferiría no tener. Esperanzador porque implica que nada está determinado, que el resultado no está escrito, que la agencia individual importa de maneras que van más allá de lo visible. Y quizás es esa combinación, ese equilibrio entre la gravedad de lo que está en juego y la apertura de lo que es posible, lo que hace que el mensaje del pastor siga resonando en quienes lo escucharon, en quienes leyeron sus fragmentos, en quienes, como yo, llegaron a él por caminos indirectos y se encontraron de pronto con algo que no podían ignorar. Déjame contarte una última cosa antes de llegar al cierre de esta narración. Algo que descubrí hacia el final de mi investigación de este caso y que de alguna manera lo ilumina todo desde un ángulo diferente. Entre los fragmentos manuscritos del pastor había una nota que parecía ser de sus últimos días por la escritura más irregular y por el tono diferente al del resto. En esa nota no hablaba de profecías, ni de visiones, ni de la humanidad en general, hablaba de sí mismo, de lo que había aprendido, de lo que se llevaba. Y lo que decía era sorprendentemente simple para alguien que había pasado décadas explorando los territorios más complejos de la experiencia humana. Decía que lo único que realmente había aprendido, lo único que después de todo seguía siendo cierto, era que el amor no es una emoción, que el amor es la estructura fundamental de la realidad, que todo lo demás, todas las visiones, todas las profecías, todos los misterios son maneras diferentes de acercarse a esa verdad central, y que la única respuesta que tiene sentido ante un universo tan vasto y tan misterioso como el que habitamos es la apertura, la disposición a ser tocados. La voluntad de permanecer presentes ante lo que no comprendemos y de no huir hacia la comodidad de las certezas falsas. Estas palabras, escritas en los últimos días de su vida, son quizás el legado más auténtico de este hombre. No la profecía en su sentido más dramático, no las visiones ni las advertencias, sino esta comprensión final, ganada a través de décadas de exploración honesta de que, en el fondo de todo, hay algo que sostiene, que conecta, que persiste más allá de cualquier forma particular de existencia. Y que reconocer eso, aunque sea por un instante, aunque sea de manera imperfecta y provisional, cambia algo en quien lo reconoce, algo que no puede deshacerse. He pensado muchas veces en por qué este caso me ha afectado de la manera en que lo ha hecho. He investigado cosas más espectaculares, más documentadas, más fáciles de presentar como evidencia de algo. Pero hay algo en la historia de este pastor, en la combinación de su vida, su muerte, su mensaje y su desaparición, que toca un nervio que los casos más llamativos no siempre tocan. Quizás porque es más cercano, porque habla de cosas que cualquier ser humano puede reconocer en su propia experiencia, si se da el permiso de mirar con honestidad. La sensación de que hay más. La pregunta que no se puede callar aunque uno quiera callarla. El momento en que algo llega desde algún lugar que no es el pensamiento habitual y deja una huella que no se borra. El miedo a tomar en serio esas experiencias porque hacerlo implicaría revisar demasiadas cosas que preferiríamos no revisar. ¿Y si lo que llamamos realidad es en realidad una interpretación? ¿Y si la interpretación que hemos heredado, la que nos han enseñado a dar por supuesta, es solo una de las posibles? ¿Y si hay otras maneras de leer lo que existe, otras formas de habitar el mundo,
que abrirían dimensiones de la experiencia que actualmente ni siquiera sabemos que nos estamos perdiendo? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas que los investigadores más honestos de la conciencia, de la física, de la experiencia humana en sus formas más extremas se están haciendo en serio. Y que merecen ser tomadas en serio también por quienes no somos investigadores de ninguna disciplina específica, sino simplemente seres humanos que habitamos este misterio y que de vez en cuando, en los momentos de mayor silencio, sentimos que hay algo más que lo que vemos. El pastor murió. Sus escritos desaparecieron en su mayor parte. Las personas que lo escucharon siguieron con sus vidas, algunas cambiadas profundamente, otras menos. El mundo siguió girando con la misma apariencia de normalidad que tenía antes. Y sin embargo algo quedó. Algo que no se puede localizar en ningún documento ni en ningún testimonio específico, pero que está presente en el espacio entre las palabras, en la textura de los relatos de quienes lo conocieron, en la persistencia de las preguntas que él dejó abiertas. Algo que sigue haciendo su trabajo silencioso, que sigue tocando a quienes llegan a él por los caminos más inesperados, que sigue siendo, en cierta manera, más vivo que muchas cosas que se presentan como completamente vivas. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente? ¿Crees que hay algo en el mensaje de este hombre que merece ser tomado en serio? ¿O crees que todo esto es el producto de una mente que busca patrones donde no los hay, que construye significado donde solo hay azar? Puedes dejarlo en los comentarios. No te pido que adoptes ninguna posición. Solo que pienses en ello, porque pensar en ello, permitirse la pregunta genuina, sin cerrarla prematuramente, es quizás lo más cercano a lo que el pastor pedía cuando hablaba de mantener viva la pregunta. Hay una última reflexión que quiero compartir antes de terminar. Una reflexión que ha ido tomando forma a lo largo de todos estos años de investigación, de todos estos testimonios de personas que han estado en los bordes de lo que normalmente consideramos posible y han vuelto con algo que no pueden poner completamente en palabras, pero que ha cambiado la manera en que habitan el mundo. Y es esta. Quizás el mayor misterio no está en el cielo, ni en los archivos clasificados, ni en las visiones de los pastores, ni en los fenómenos que desafían la física convencional. Quizás el mayor misterio somos nosotros mismos. La conciencia que en este momento está leyendo estas palabras, que está procesando estos sonidos, que está conectando estas ideas con sus propias experiencias y preguntas y dudas. Esa conciencia que existe, que percibe, que siente, que se pregunta, que sabe que existe y que no sabe por qué existe ni qué significa existir, que está aquí, ahora, en este instante específico e irrepetible, habitando un cuerpo en un planeta, en una galaxia, en un universo cuya vastedad es tan incomprensible que el solo hecho de intentar concebirla produce algo, que se parece al vértigo. Somos seres que se preguntan por su propia naturaleza. Eso es algo que, hasta donde sabemos, no ocurre en ningún otro lugar del universo conocido. O quizás sí ocurre. Quizás ocurre en muchos lugares, quizás esa capacidad de pregunta es más universal de lo que imaginamos, pero aquí, en este planeta, en este momento, hay seres que se preguntan qué son, que no se conforman con existir, sino que quieren entender qué significa existir, que ante el misterio no solo sienten miedo, sino también asombro, y que ese asombro, esa apertura ante lo que no comprenden, es quizás la cosa más preciosa y más frágil que existe en este universo, que seguimos explorando con instrumentos que todavía no son suficientes para medir todo. Lo que hay que medir, el pastor lo sabía, o lo intuía, o lo había vislumbrado en esos momentos de silencio profundo en que algo más grande que él se hacía presente, y por eso habló, aunque sabía que hablar tenía un precio. Porque hay momentos en que el silencio deja de ser prudencia y se convierte en traición. Y él eligió no traicionar lo que había visto, aunque esa lección lo pusiera en un lugar vulnerable, aunque acortara el tiempo que le quedaba, aunque significara que la mayoría de sus palabras acabarían perdiéndose antes de que alguien pudiera preservarlas como merecían ser preservadas. Lo que no se perdió, lo que llegó hasta aquí, hasta este momento en que tú y yo compartimos estas palabras, es suficiente para saber que algo ocurrió, que un hombre vio algo, que intentó compartirlo con honestidad y con valentía, que pagó un precio por ello, y que lo que vio, aunque no podamos reconstruirlo completamente, apuntaba hacia algo que sigue siendo verdad, que seguirá siendo verdad independientemente de que lo reconozcamos o no. Algo sobre la naturaleza de la conciencia, algo sobre la continuidad de la vida más allá de la forma que conocemos, algo sobre la responsabilidad de cada ser humano
ante el momento que le toca vivir. Y algo sobre la posibilidad, siempre abierta, siempre disponible, de elegir la apertura sobre el cierre, la pregunta sobre la respuesta prematura, el asombro sobre el miedo. Quizás eso sea suficiente. Quizás eso sea todo lo que necesitamos saber, o quizás sea solo el principio de una comprensión que todavía no somos capaces de alcanzar completamente. Quizás el universo es más paciente que nosotros. Quizás está esperando, con esa paciencia que solo tiene lo que no tiene prisa porque no tiene fin, a que estemos listos para ver lo que siempre ha estado ahí, lo que el pastor vio, lo que tantos otros han vislumbrado desde caminos diferentes, lo que tú mismo quizás has rozado en algún momento de tu vida sin saber exactamente qué era. Ese algo que no tiene nombre adecuado en ningún idioma, pero que cuando lo tocas, aunque sea por un instante, sabes que es lo más real que has experimentado jamás, y que cambia todo, silenciosamente, irreversiblemente, para siempre.